autor de numerosos artículos en revistas académicas y de libros, el último de los cuales publicado en junio de este año. Guerra y transición global. Cómo se gestionó la guerra en Ucrania y cómo ella nos afecta. Ese libro justifica entonces el título de esta conferencia: Consecuencias de la guerra en Ucrania en la geopolítica mundial. Luego de escuchar al orador, se abrirá una ronda de preguntas, las que deberán ser formuladas por los oyentes en la forma de estilo, para luego ser transmitidas al orador para su respuesta. Por último, como es costumbre, cerrará el acto nuestro presidente del IAE, el ingeniero Jorge Lapeña. Finalmente, corresponde escuchar ahora al orador, a quien vamos a escucharlo con el respeto que se merece. Doctor. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y todas. La verdad que es un placer siempre esta posibilidad de conversar con la gente del Instituto Mosconi. No es la primera esta, ya ha habido otras ocasiones y siempre han sido enriquecedoras. Yo agradezco mucho la muy generosa presentación. Solamente quería hacer dos salvedades para que no dar lugar a ningún tipo de confusiones. En primer lugar, fui asesor del gobierno de Venezuela en épocas pretéritas antes de que asumiera Chávez, es decir, en lo que se llama la Cuarta República. Y en segundo lugar, mi vínculo con el Club Valdai se mantiene, en tanto sí desarrollo actividades con varias instituciones académicas en Rusia, pero eso no me coloca en ninguna posición específica con respecto al conflicto. Hechas estas salvedades, podemos hablar y después ver algunos detalles más en profundidad. Agradezco mucho también la mención del libro. El libro es un intento, yo digo que en general los académicos tenemos la tendencia a encerrarnos en nuestro pequeño mundo de artículos especializados y libros para nuestros colegas, y eso desde luego nos permite una reputación en el marco de las instituciones académicas, y eso desde luego favorece nuestras carreras. Pero yo creo que hay una serie de problemas de relaciones internacionales que tienen que ser accesibles para el ciudadano de a pie. No es posible pensar siempre en términos teóricos cómo se concibe las distintas situaciones en el sistema internacional, sino que es necesario realmente ver cómo transmitir ese conocimiento de una manera accesible para una cantidad de gente. Y ese es el intento con este libro, porque en vez de estar plagado de notas al pie, bibliografía y citas varias, en realidad te reúne una serie de columnas que he venido publicando desde el año 2017 sobre cómo ha venido evolucionando el sistema internacional. Y la comprensión de cómo ha venido evolucionando el sistema internacional es fundamental para entender también por qué hay una guerra como lo que hay en este momento en Ucrania y por qué eventualmente podemos tener algún otro conflicto bélico en otra área como la que en este momento está sufriendo una tensión específica, que es el área del Indo-Pacífico, particularmente en torno a Taiwán. Yo creo que es importante no tanto concentrarnos en los conflictos en sí, sino en cuáles son los cambios sistémicos que llevan a estos conflictos. Y aquí voy a tratar de ser muy telegráfico porque tampoco tenemos mucho tiempo, pero más que nada para poder generar un intercambio, una conversación. Lo que todos sabemos es que después del fin de la Guerra Fría se instaura un sistema internacional de características unipolares, es decir, hay un actor predominante que impone su liderazgo en el sistema internacional y en conjunto con una serie de aliados impone también una serie de reglas de juego
que se reflejan, entre otras cosas, en distintos organismos multilaterales. Pero lo importante es que hace 3 décadas empieza a producirse un giro que no es estrictamente de carácter geopolítico, sino de carácter geoeconómico. Y en el marco de una gran expansión de la globalización, una creciente interdependencia, el incremento del comercio internacional, lo que estamos viendo es, desde hace 20, 30 años, es que el eje del dinamismo económico internacional se ha desplazado del ámbito del Atlántico, que ha sido el que generalmente en los últimos años ha dictado las reglas de juego, al ámbito del Asia-Pacífico. Y este movimiento es un movimiento decisivo porque, entre otras cosas, plantea la aparición de nuevos actores que desafían o, como se diría en inglés, cuestionan el sistema internacional tal como ha sido concebido en la perspectiva del Atlántico. Y este desafío implica, por un lado, la emergencia de actores cada vez más relevantes desde el punto de vista económico. El más evidente, obviamente, es China, pero también podemos señalar, siguiendo esta estela de desarrollo y crecimiento económico que dio auge a la importancia de China, a la India, que probablemente alcance y supere demográficamente a China a finales de la próxima década, al conjunto de países del sudeste asiático agrupados en la ASEAN, desde Indonesia a los restantes 9 que componen la ASEAN. Y lo importante es entender que esto implica, primero, que hay un foco del dinamismo geoeconómico creciente en el área del Asia-Pacífico. Y segundo, que esto implica también una reconfiguración de las relaciones de poder con el mundo atlántico. Y aquí es donde estas economías emergentes, en principio, que ahora alcanzan un nivel similar, en algunos casos superan algunas de las economías del ámbito atlántico, empiezan también a demandar una cuota de influencia y de poder político en el sistema internacional. China es insisto de nuevo, es el caso más evidente, pero esto genera en principio esta disputa comercial y tecnológica a la que estamos asistiendo entre China y Estados Unidos, pero también genera que haya otros actores que empiezan a reivindicar sus intereses nacionales y a cuestionar el sistema internacional como se ha venido desarrollando el así llamado sistema liberal internacional en base a las reglas establecidas por Occidente. Entonces, hay crecientemente una tensión que se refleja en algunos casos en eventos de carácter bélico, como en el caso de Ucrania, entre lo que es el mundo occidental y el mundo no occidental. Y la gran pregunta que aparece en este contexto es si el mundo no occidental va a tener un peso específico dentro del sistema internacional como para empezar a incidir o a cambiar sobre las reglas de juego existentes. En suma, lo que estamos asistiendo es una transición en el sistema internacional, una transición global, que reconfigura las relaciones de poder entre distintos actores, particularmente por el surgimiento de estas economías emergentes, en algunos casos con agravios pendientes desde el punto de vista geopolítico con respecto a Occidente. Este es el caso más evidente en la situación de Rusia, que justifica su, entre comillas, operación especial en Ucrania por la expansión creciente de la OTAN, a pesar de las promesas después del fin de la Guerra Fría de que eso no iba a suceder, hacia sus fronteras y la posibilidad de que Ucrania se incorpore a ese bloque en el marco de una estrategia fundamentalmente orientada a contener o a afectar los intereses de Rusia en su área de influencia. Y aquí las áreas de influencia justamente empiezan a tener un creciente peso, es decir, Rusia quiere garantizar su esfera de influencia, aquella que perdió o que fue perdiendo progresivamente con la disolución de la Unión Soviética. China quiere incrementar su proyección global. La India también quiere tener un papel creciente en el sistema internacional y todo esto genera no solamente la dinámica geoeconómica que estaba señalando al principio, sino también una dinámica geopolítica de contestación
a las reglas de juego de Occidente. En este contexto de conformación de áreas de influencia y de bloques, hay que entender que pareciera que estamos llegando a un punto en donde aquella globalización que habíamos visto en plena expansión hace 20 años, hoy en día se ve afectada por una serie de fenómenos que tienen que ver también, entre otras cosas, por las situaciones internas de algunos actores decisivos, caso de Estados Unidos. Es decir, todo lo que significó la administración del presidente Trump en términos de enfatizar un creciente proteccionismo que de alguna manera se reflejó en otros actores, afectó lo que había sido la dinámica de la globalización con el incremento del comercio internacional y las inversiones entrecruzadas en el marco de esa interdependencia. Entonces, en ese contexto, lo que hay que tener muy claro es que nosotros, por nuestra propia situación en Argentina y en América Latina, de ser, como lo llamó un analista francés, el extremo occidente, compartimos los valores de Occidente, pero a la vez miramos lo que pasa en el resto del mundo con la mirada de Occidente. Y ahí es donde nos resulta un poco difícil entender qué es lo que está pasando del otro lado. Y del otro lado están pasando muchísimas cosas. Y ahí sí confieso que entra a tallar más mi vocación de antropólogo que de politólogo en el intento de entender qué están haciendo los otros, por qué se están moviendo de una determinada manera los otros en el sistema internacional. Y lo que hemos visto en los últimos 20, 25 años, particularmente a partir del 2000, ¿no?, que es un punto de inflexión, es que se ha ido consolidando un espacio no solamente en lo geopolítico, sino en lo económico, en lo comercial, en lo financiero, cada vez más importante en el ámbito euroasiático. Y frente a las instituciones que tradicionalmente han sido parte del sistema de Bretton Woods y particularmente las instituciones financieras promovidas por Occidente, lo que aparece crecientemente en el ámbito euroasiático es un entramado institucional cada vez más complejo, pero cada vez más decisivo. Y este entramado institucional, yo voy a mencionar solamente los organismos, pero sí requieren de una atención muy especial, consiste, por un lado, en la Organización de Cooperación de Shanghái, que justamente se funda a caballo entre los dos siglos, y que representa el inicio de la convergencia estratégica entre China y Rusia para garantizar Eurasia como un espacio de su, si ustedes quieren llamarlo así, de su retaguardia estratégica frente a Occidente. Es decir, la idea es, por un lado, sí, agrupar una serie de países y desarrollar su capacidad de poder enfrentar una serie de amenazas que tienen que ver con el terrorismo, el separatismo, el fundamentalismo religioso, pero también con una idea muy clara de que en el espacio euroasiático no haya una presencia estadounidense u occidental en general que amenace los intereses de estos actores. Entonces, esta convergencia entre China y Rusia también tiene otro ingrediente más ambiguo, que es la participación de la India. La India participa en la Organización de Cooperación de Shanghái, aunque entra en el 2017 y entra junto con Pakistán para mantener el equilibrio, pero la Organización de Cooperación de Shanghái cada vez más tiene una relevancia como el referente de lo que está pasando en el ámbito euroasiático. A esto hay que sumar que Rusia, para garantizar su propia área de influencia, crea la Unión Económica Euroasiática, donde participan 5 países ex repúblicas soviéticas, donde se suponía que iba a estar Ucrania porque era un factor económico muy importante, pero Ucrania se niega a incorporarse a este espacio. Pero la Unión Económica Euroasiática recientemente, por ejemplo, ha recibido la solicitud de la India a ser parte de esto. Entonces, como ustedes verán, el tejido es extremadamente complejo y a eso se suman otros elementos que, insisto, voy a mencionar sin detallar demasiado. Obviamente, la iniciativa de la nueva ruta de la seda, del Belt and Road Initiative por parte de China, es parte también de este entramado. Hay un proceso de armonización formalizado entre la Unión Económica Euroasiática y esta nueva ruta de la seda con China,
como un elemento de estabilización en el marco de Eurasia, pero también como un elemento de crecimiento y desarrollo económico. Y también hay algunos componentes importantes que tienen que ver, por un lado, con la parte de seguridad, y esta es la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que agrupa también a 5 países por parte de, liderado por Rusia, y que es una especie de OTAN en versión eurasiática, es una alianza militar. Y por otro lado, todo lo que implica el desarrollo de una serie de instituciones financieras relevantes. Yo empezaría por señalar el Banco de Infraestructura e Inversión de Asia, que promueve China, el Banco de Desarrollo para apoyar la iniciativa de la nueva Ruta de la Seda. Todas estas son instituciones que nacen en paralelo o de alguna manera en la periferia del sistema financiero internacional en función de las aspiraciones de proyección internacional de China. Y a esto quizás deberíamos agregar más recientemente el nuevo impulso que está adquiriendo el grupo de los BRICS, es decir, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, a raíz de lo que ha pasado en Ucrania. Pero sobre eso voy a adentrarme un poquito más adelante. Entonces, todo este conglomerado que se genera en Eurasia, a raíz de la crisis en Ucrania y de las sanciones económicas occidentales, reacciona progresivamente bajo el liderazgo de China y parcialmente bajo las propuestas que surgen de Rusia, que son 2 factores importantes, reacciona generando un espacio financiero que busca estar desdolarizado. Y empiezan los intercambios en las monedas nacionales con la intención de no ser tan vulnerables frente a cualquier tipo de sanciones occidentales. Y este es un punto muy importante porque da lugar a una dinámica de interdependencia que no es exactamente la misma que habíamos visto con la globalización a nivel global, valga la redundancia, sino que está concentrada en el área de Eurasia, incluyendo el sudeste asiático. Entonces, en ese contexto hay que entender que cada vez más estamos frente a posiblemente la confrontación entre 2 bloques. En estos movimientos tectónicos que estoy señalando, y aquí habría que agregar lo que pasa en Occidente tenemos, después de la administración Trump hizo yo creo que predispuso a sus aliados en contra, entre otras cosas por todas las críticas dirigidas a la Unión Europea, al sostenimiento de la OTAN, e inclusive también algunos de sus aliados en el ámbito asiático por su retirada del Tratado Transpacífico. En este contexto hay que entender que con la administración Biden hay un intento muy claro de recomposición de las relaciones con sus aliados transatlánticos, y parte de eso es el fortalecimiento de la OTAN y esta nueva misión que asume OTAN en el marco de lo que está pasando recientemente. Entonces, por otro lado, también Occidente siente que hay un punto de fractura muy importante desde el punto de vista geopolítico, que es el ámbito del Indo-Pacífico. Y por eso, desde Trump en adelante, en realidad se inicia con Obama, con el pivote Asia, pero ese tenía un componente económico más importante, pero desde Trump en adelante hay una estrategia de Estados Unidos del Indo-Pacífico que da lugar a la conformación del cuadrilátero de seguridad entre Estados Unidos, Australia, Japón y la India, que da lugar a un pacto militar como el AUKUS entre Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia. Y todo esto, desde luego, pone muchísima presión porque está orientado fundamentalmente a la contención de la proyección china hacia el ámbito del Indo-Pacífico. China, por su parte, y en realidad yo les estoy planteando siglas y una sopa de letras, pero lamentablemente no tenemos tiempo para desarrollar cada uno de estos elementos. Pero hay que entender que China está haciendo su trabajo no solamente con respecto a Eurasia, sino que ha tenido un gran logro con la firma del RCP, que es un acuerdo regional muy amplio, sin la participación de Estados Unidos en el sudeste asiático y sin la participación de la India, y que es un instrumento muy importante para promover el libre comercio,
bajo la égida o como, con un referente central como es China, y que afecta desde luego las alianzas de Estados Unidos en esa región. Entonces, presentado este panorama de transición tan complejo, donde hay muchas incertidumbres, donde hay alianzas en proceso, algunas inconclusas, otras por romperse, hay que entender que esto es lo que genera ciertos movimientos, insisto, tectónicos, en el sentido de que hay fracturas entre estas placas que entran cada vez más en colisión. Una de las fracturas evidentes, y ahí sí vamos al caso de Ucrania, es lo que se produce en Ucrania, en donde después de un largo proceso de 5 oleadas de expansión de la OTAN, como señalaba, Rusia percibe que eso es una clara amenaza a sus intereses, en condiciones muy específicas de lo que es el sistema ruso, el sistema político ruso, con una figura como Putin a la cabeza, y toma la decisión de esa operación especial en Ucrania, que tiene un largo historial previo que no podemos detallar aquí, desde luego, pero que podría arrancar en el siglo IX prácticamente, desde la Rusia que se genera en torno a Kiev en su momento. Pero no voy a entrar en ese detalle porque también es una historia muy larga y también extremadamente compleja. Pero lo importante a tener en cuenta es que esta intervención de Rusia en Ucrania, después del 2014, donde se había producido ya la anexión de Crimea, bueno, la anexión según la percepción occidental, según la percepción rusa, es la reincorporación de Crimea. Desde ese momento, la tensión va creciendo, particularmente porque existen 2 regiones dentro de Ucrania que tienen una aspiración más autonómica, Lugansk y Donetsk, que son predominantemente rusoparlantes, muy asociados con Rusia, y que en el marco de los acuerdos de Minsk, que se habían firmado entre Rusia y Ucrania en el 2014 y en el 2015, con garantía de Francia y de Alemania, debería irse resolviendo primero con un cese al fuego y después con una reforma del sistema político ucraniano para la incorporación de estas 2 regiones como repúblicas semiautónomas dentro del sistema ucraniano. Nada de esto se cumple y este es el otro elemento al que recurre como justificación Rusia para decir, bueno, los ucranianos no han cumplido con su parte, seguimos teniendo un permanente intercambio, no hay cese al fuego prácticamente, lo que es una permanente conflictividad entre Ucrania y estas 2 regiones. Rusia empieza a reconocer y a dar pasaportes a los ciudadanos de estas 2 regiones, de Lugansk y de Donetsk. Bueno, y esto incrementa todas las tensiones hasta lo que sucede en febrero, ya sabemos que es el desencadenamiento de la operación especial. Con esto yo no estoy justificando ni un lado ni el otro. Lo que estoy diciendo es, bueno, estos son los hechos en los que nosotros nos tenemos que ubicar con respecto a la situación en Ucrania. Pero lo que pasa es que la situación en Ucrania tiene un reflejo en el conjunto del sistema internacional, no solo por la guerra, porque rompe con el derecho internacional así como está establecido, sino porque Occidente impone una serie de sanciones económicas, y yo creo que hay un mal cálculo, por lo menos por el lado de los países europeos, en el sentido de que intenta debilitar la economía rusa para que no pueda seguir en esa guerra, pero ese debilitamiento, que tiene que ver fundamentalmente con el área energética, pero que también afecta el área de la seguridad alimentaria, en realidad tiene un efecto boomerang muy claro en el caso de las economías de Occidente y de la economía internacional en general. Que empieza por la inflación, que está sucediendo en todos lados, en Estados Unidos de una manera patente, y que en este momento está llevando a los prolegómenos de una recesión en Estados Unidos, posiblemente con efectos globales. Si a esto agregamos un componente que yo no he mencionado, pero que además merece una atención especial, que son los efectos de la pandemia y cómo la pandemia exige una recuperación acelerada después de haber sido controlada, y eso no sucede justamente por todas estas dinámicas que se están produciendo en términos de
las sanciones occidentales a Rusia. Ahora, podemos detallar las sanciones, podemos entrar en ver esto con más detenimiento, pero lo importante de las sanciones de Rusia a Rusia es que Rusia reacciona, pero reacciona ¿de qué manera? En primer lugar, reacciona diciendo, bueno, si las sanciones pasan por lo que es el aprovisionamiento de gas o de petróleo a los países europeos, que era algo dado por garantizado hasta un cierto punto, bueno, nosotros vamos a buscar otros mercados. Y los otros mercados, obviamente, ¿dónde están? Están mirando hacia el este, es decir, en Eurasia, que es parte de lo que ya Rusia ha asegurado como espacio. Entonces, lo que hemos visto, que como reacción a las sanciones, Rusia ha comenzado a colocar sus combustibles fósiles en China y en la India, pero con un detalle fundamental, vuelvo a lo que estaba mencionando antes, que el intercambio se produce en las monedas nacionales respectivas, rublos, yuanes, rupias, en el caso de la India, ¿no? Y esto es como el germen de la posibilidad de ir generando un espacio desdolarizado y una serie de instituciones que no necesariamente, como lo señalaba al principio, están asociadas con la dinámica del sistema financiero internacional impuesto por Occidente. Y en este contexto, lo que hay que entender es que esto puede llevar, y aquí creo que hay que seguir estos procesos con mucho detenimiento, esto puede llevar a una especie de desdoblamiento de la globalización, porque estamos viendo primero un desacople de algunos países de otros por este tema, un reshoring de ciertas empresas que podrían eventualmente beneficiar, en el caso de América Latina, a nuestros países. Bueno, en fin, toda una serie de procesos que parecieran generar dos mundos separados, el mundo de Occidente y el mundo de el no occidente, el post-occidente, o como quieran llamarlo, hay algunos analistas que hablan del post-occidente. Los BRICS parecieran ser un elemento muy importante en esta formación de un mundo post-occidental o desoccidentalizado, porque, entre otras cosas, China es el gran motor que promueve la revitalización de los BRICS recientemente. Y ahí empiezan las grandes preguntas que ya tienen que ver con la posición general de América Latina y específicamente con la posición de nuestro país. La posición general de América Latina, que está altamente fragmentada, que no tiene organismos con una capacidad de interlocución con todos estos actores, occidentales o no occidentales, de manera colectiva, con excepción de la CELAC, pero vemos que la CELAC tampoco logra ser una voz homogénea que supere las asimetrías y heterogeneidades de la región, demanda ¿sí? que la región tenga algún tipo de posicionamiento con respecto a un mundo que no sabemos muy bien si va a ser extremadamente bipolar en función de la confrontación China-Estados Unidos y que vemos agudizada en estos días por esta visita de Nancy Pelosi a Taiwán, o si va a ser, como algunos de los actores no occidentales pretenden, un mundo multipolar en donde hay distintos nodos o focos o bloques que negocian entre sí y frente a los cuales la región tiene que posicionarse. Y ahí vuelvo al tema de que la región tiene dificultades de posicionarse colectivamente, entre otras cosas, no solo por su fragmentación, no solo por sus diferencias políticas, sino también por las asimetrías existentes desde el punto de vista económico. Una cosa son los países del Cono Sur o del Mercosur y otra cosa son los países centroamericanos o México, que tiene una vinculación más estrecha con Estados Unidos. Entonces, en ese contexto hay un debate, y yo solamente lo asomo, que estamos llevando a cabo una serie de analistas en política internacional en América Latina, que es el planteamiento de que América Latina tiene que desarrollar una estrategia de no alineamiento activo para beneficiarse de todos los bloques. Es decir, tratar de estar
con unos y con los otros, a pesar de que estamos identificados con Occidente, pero no cerrarnos la puerta con otros actores, y la prueba más evidente de eso es que China tiene una presencia comercial y financiera fundamental, particularmente en América del Sur. En este contexto, y con esto voy cerrando para que podamos empezar el intercambio, es importante tener en cuenta, para el caso de Argentina, la necesidad de algún tipo de política consistente en términos de política exterior frente a este mundo turbulento, de cambio complejo, de muchas incertidumbres, que represente los intereses nacionales. Y ahí hay que precisar cuál es el interés nacional, efectivamente. Pero con las capacidades y los recursos del país, evidentemente Argentina, si tuviera una política exterior consistente, podría estar beneficiándose de todos los mundos, aprovechando esta oportunidad que se presenta con la guerra de Ucrania, las consecuencias de la pandemia y eventualmente lo que pueda suceder en el Indo-Pacífico, que probablemente sea el próximo foco de conflicto. Lo digo porque ha habido mucho debate con respecto a esta solicitud de incorporación de Argentina a los BRICS. Los BRICS están planteando una expansión. Argentina ha solicitado su ingreso a los BRICS, pese a cierto grado de reticencia de Brasil, que lo siente como una competencia, pero Argentina cuenta a su favor el hecho de que es el único, podría ser el único socio latinoamericano hispanoparlante, que además aporta, desde el punto de vista de sus recursos y sus capacidades, un elemento importante. El pequeño detalle, y esto voy cerrando porque es un detalle político sumamente importante, es que junto con Argentina, el otro país que ha solicitado ingreso a los BRICS simultáneamente es Irán. Y como todos bien sabemos, no creo que podamos resolver nuestras complicaciones y desavenencias, para decirlo de la manera más diplomática, bilaterales con Irán en el marco de los BRICS. Pero sí, evidentemente, de la misma manera que estamos aspirando a un ingreso a los BRICS, también deberíamos mantener y sostener nuestra participación en todos los demás mecanismos multilaterales en el ámbito occidental y, para sintetizarlo en una frase popular rusa, deberíamos actuar como aquella ternera lo suficientemente astuta como para mamar de 2 vacas a la vez. Termino con esto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Andrés, por esta conferencia, esta descripción tan provocativa. Y bueno, vamos a ver si podemos generar un diálogo en base a las preguntas que nos vayan llegando, o que se vayan pidiendo la palabra. Pero yo quisiera preguntarte, para ir a ver un poquito el fuego, ¿cómo ves vos, dentro de esta descripción, cómo pronosticás vos que va a resolverse o terminar este conflicto agudo, puntual, dentro de este marco global que vos has planteado, pero hay un conflicto agudo que es la guerra misma, ¿no? Entonces, ¿cómo ves y cuándo ves la terminación de esta guerra? Y digamos, y a partir de ahí, entonces, ¿cómo quedaría el mundo? Es decir, ¿cómo ves estos meses, digamos? Sí, yo creo que tenemos guerra para rato. Esto no es algo que se va a resolver en lo inmediato. Pueden haber algunos elementos sintomáticos en el sentido de que hay inicios de interlocución entre los dos adversarios, si tomamos como adversarios a Ucrania y a Rusia, pero también entre los dos adversarios si tomamos como los que están en la confrontación a Estados Unidos, Occidente y Rusia. Una es, evidentemente, el acuerdo que se ha llegado por la mediación de Naciones Unidas y de Turquía para la salida del trigo ucraniano, pero también que habilita la salida del trigo ruso,
y la colocación, ahí hay un atisbo de alguna forma de interlocución que no es directa, sino que es mediada, pero es muy difícil pensar a corto plazo que pueda haber una interlocución directa entre Rusia y Ucrania, entre otras cosas porque yo creo que el cálculo de Putin es muy claro, es decir, va a tratar de asegurar la mayor cantidad posible de territorio ucraniano para que se incorpore, se vincule con Rusia y mantener su esfera de influencia y dentro de lo posible tratar de garantizar la neutralidad de Ucrania en el sentido de que no sea admitida en la OTAN. La Unión Europea es un punto menos relevante porque es un punto fundamentalmente económico para la situación de Ucrania. Entonces, a corto plazo, en el conflicto entre Ucrania y Rusia no veo una solución inmediata. No va a haber un agotamiento tampoco inmediato de sus capacidades bélicas. En el caso de Rusia, porque tiene cuerda para rato, y en el caso de Ucrania, porque evidentemente hay una inyección permanente de asistencia occidental. Aunque, y aquí sí hay algunos síntomas que deberían llamar la atención, hay un cierto grado, en primer lugar, un cierto grado de descontento por parte de algunos actores occidentales con respecto a Zelensky. Parece que hay ciertos manejos un poco claros en cómo se está utilizando la asistencia, inclusive la asistencia militar. Pero también esto tiene que ver con hasta qué punto Estados Unidos está dispuesto a sostener este apoyo a Ucrania en el marco de una situación que estaba muy complejizada desde el punto de vista político doméstico en Estados Unidos, en la polarización, por un lado, entre los demócratas y más que los republicanos y Trump, por un lado, pero por otro lado también con una situación económica que es bastante compleja en el sentido de que está entrando en recesión. Entonces, aquí hay muchos signos de interrogación con respecto a si Ucrania podrá resolverse a mediano plazo y se podrá llegar a algún tipo de acuerdo para estabilizar la situación. Pero yo creo que la situación se va a complejizar más aún porque a la vez de lo que está pasando en Ucrania, estamos viendo lo que está pasando en lo que para muchos analistas iba a ser el primer foco de conflicto entre Occidente y Oriente, que es el Indo-Pacífico, que es Taiwán. Todavía nosotros no sabemos cuáles van a ser las secuelas en términos de la tensión en la región del Indo-Pacífico y en la región del Estrecho de Taiwán de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán en estos días. Puede ser que tengamos algún tipo de estallido inesperado. China es muy cauta en eso, sí hace una demostración de fuerza, pero está muy enojada por la visita de Nancy Pelosi, y por otro lado Estados Unidos está a la búsqueda de consolidar sus alianzas en la región para poder contener o confrontar a China. Entonces, tenemos un foco de conflicto ya existente en el escenario europeo que también puede variar de acuerdo a cómo los distintos actores se vayan posicionando, particularmente en la Unión Europea, que hay algunos que están resintiendo. Alemania va a resentir muy claramente la falta de gas en el invierno, pero hay algunos que tienen un posicionamiento muy claro en el sentido de cuestionar totalmente las sanciones, como en el caso de Hungría. Pero por otro lado también tenemos un escenario de potencial conflicto en el Indo-Pacífico, en donde tampoco los alineamientos están muy claros, porque si bien está esta estrategia del Indo-Pacífico de Estados Unidos y el Quad, el cuadrilátero de seguridad, algunos de los socios, caso la India, está en una situación muy ambigua, y los países de la ASEAN no quieren estar metidos en algún tipo de confrontación que afecte su vinculación económica con China, pero también que afecte la seguridad que le está proporcionando Estados Unidos. Entonces, ya ahí tenemos dos situaciones que pueden escalar y que no sabemos a dónde pueden llevar. Una puede ir desescalando eventualmente a mediano plazo, insisto, en el caso de Ucrania, pero yo tengo toda la impresión de que en la situación del Indo-Pacífico va a haber un escalamiento progresivo, y además hay pequeños focos de conflicto que están emergiendo en este marco de la turbulencia actual de la transición del sistema internacional, que tienen que ver, por ejemplo, en estos días hubo un conflicto entre Serbia y Kosovo,
un intercambio de disparos. Inclusive, Serbia no reconoce a Kosovo, obviamente, Serbia es aliada de Rusia, todo esto implica una tensión creciente en los Balcanes que hay que tener en cuenta, y otra similar en el Asia Central, con el intercambio el día de ayer entre Azerbaiyán y los habitantes de Nagorno-Karabaj, de nuevo en conflicto. Entonces, estamos en un panorama de, para responder a una pregunta, es una respuesta muy larga, pero lo que pasa es que hay que tener en cuenta todos los factores. Estamos en un panorama tan complejo de turbulencias e incertidumbres que es muy difícil pronosticar, por lo menos a corto plazo, a mi manera de ver, una salida diplomática a la situación en Ucrania. Bien. Bueno, gracias. Es muy interesante esta respuesta, que es bien amplia. Me quedo con tu inicio de la afirmación. La guerra va para largo, que es lo contrario a lo que se suponía hace 6 meses, que la guerra se terminaba en una semana. Entonces, es la primera, digamos, conclusión importante que uno tendría acá. Ahora, ¿cómo termina la guerra? También es un tema interesante, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, Ucrania no va a estar nunca en la OTAN, no va a haber misiles apuntando a Rusia, y asunto terminado. Podría uno imaginarse eso. Bueno, esto es un episodio en el cual todos vieron la inconveniencia de que esto no siga y bueno, no hay misiles, un poco como cuando se retiraron los misiles de Cuba, ¿no? Ahora, a mí me parece que hay todavía algo más por explorar. Rusia no está buscando una salida a mar de aguas cálidas, teniendo en cuenta que mar de aguas frías y heladas tiene infinito por el otro lado, pero mar mar cálido no tiene. Y entonces, en ese sentido, no estamos viendo una Rusia que dice el Mar Negro es mío, incluido Crimea y todo el mar de Azov y todo. Y no hay un futuro ahí en Rusia que pretenda que Ucrania sea un país sin mar como por ejemplo Bolivia. No existe ese peligro ahí. Sí, yo creo que sí existe ese peligro. Yo creo, a ver, primero, Putin hace 2 o 3 días hizo una serie de anuncios con respecto a el fortalecimiento y el desarrollo de la Armada rusa, con el propósito no solamente de tener una presencia mayor en el Mar Negro, sino también de proyectarse en el Mediterráneo. No nos olvidemos que tiene una base en Siria, pero también, dado el cambio climático y el deshielo del Ártico, la parte norte cada vez se hace más transitable para muchos de los navíos y de los barcos. Entonces, ahí también hay una disputa que puede generar un conflicto grande, porque hay un Consejo Ártico del cual no forma parte China, pero que quiere formar, donde Rusia está, pero no habla con los demás por la situación de Ucrania, pero que debería garantizar la libre navegación del Mar del Norte. Pero bueno, eso está ahí en veremos. En el interín, lo que Rusia dice es que nosotros vamos a tener una armada, y además armada en el doble sentido, de que va a navegar, pero también que va a estar muy armada con nuevos elementos bélicos, como una serie de misiles que están planteando, y que nos va a garantizar una presencia tanto en los mares cálidos como en los mares fríos del norte. Y eso es un gran logro, que además tiene que ver, y por eso la figura de Pedro el Grande está tan enfatizada en todos los discursos de Putin, porque Pedro el Grande fue el primero que se abrió a Occidente, pero también mirando fundamentalmente a que Rusia pudiera tener salidas al mar. Y el inicio de la Armada rusa como tal se dio en aquel momento. Entonces, ese es un elemento
que sí hay que tener muy en cuenta. Y yo aquí agregaría otro componente que también genera un alto... Bueno, primero un punto importante. En lo que se refiere al Mar Negro, Rusia sí ya tiene garantizado un puerto de aguas cálidas que es Sebastopol, en Crimea. Yo personalmente pienso que sí, la intención rusa es avanzar por toda la costa del Mar Negro. Inclusive ahora estamos en veremos con el tema de Odessa, pero yo creo que Rusia no va a perder la intención de recuperar Odessa. Y de alguna manera ya lo está garantizando. Sí, está bien, dejamos salir el trigo ucraniano de Odessa, pero a la vez les bombardeamos a las instalaciones militares de Odessa. O sea que hay toda una serie de movimientos que harían pensar que probablemente Rusia quiera extenderse por toda la zona costera del Mar Negro hasta Transnistria, que es otra parte que está como un componente fundamental de las aspiraciones de secesión, por un lado, prorrusas que existen en esa región. Entonces, sí, los dos elementos, la Armada y cómo pueden estar viendo sus objetivos a mediano plazo, en el caso de que la guerra se pueda sostener a mediano plazo por parte de Moscú, bueno, me parece muy claro que la idea es que Ucrania quede siendo un país mediterráneo en una situación similar a la de Bolivia, para volver a tu observación, ¿no? Bueno, espero que no, lo que vos dijiste, me surge una pregunta adicional, ¿no? Si Rusia se beneficiara mucho con el derretimiento del Ártico, no vaya a ser que Rusia se transforme en el primer gran país que crea que el calentamiento global lo favorece estratégicamente, ¿no? Porque entonces ahí ya tendríamos un problema, digamos, que no había aparecido hasta este momento, ¿no? A Que ver, surge un poquito de tu respuesta, sí. ¿no? Yo coincido en cuanto ese planteamiento puede ser válido, y esto es hipotético, desde luego, pues yo no sé qué piensan al respecto, pero con respecto al uso de los mares del norte, digamos, las vías marítimas del norte, favorecidas por un calentamiento global. Lo que pasa es que tiene otro impacto muy fuerte el calentamiento global en todo lo que es el área de Siberia y el deshielo del permafrost, y eso puede causar unas catástrofes tremendas Claro. en lo que para Rusia sigue siendo gran parte de su territorio, que es Siberia. Bueno, esperemos entonces que no tengamos una Rusia que juegue en contra de la transición por este tipo de razones, ¿no? Porque entonces esto complicaría, digamos, tendría un impacto también muy importante en la marcha de la transición energética en sí mismo, ¿no? Sí. Bueno, y ahora, entonces, como veo que no hay preguntas, por lo menos alguien, no veo, ahora sí apareció una Sí. y te la voy a hacer, de dos. Pero te quería preguntar, último, y pasamos a estas dos preguntas que acá. En este caso de guerra prolongada, ¿vos ves un cambio de los flujos ya masivos? Por ejemplo, el gas ruso viene para el oeste y es el gran proveedor de gas a Europa. El 40% de todo el gas que consume Europa viene de Rusia. En el contexto de una guerra probablemente prolongada, ¿vos ya ves la inversión de los flujos hacia el Indo-Pacífico? Digamos, caños que se redirijan o que se construyan nuevos, para los cuales no hay ninguna dificultad, para dar un masivo aporte a China y a India y bajar el gas, el flujo hacia Occidente, ¿o todavía no lo ves eso? No, yo creo que sí, ya ha habido un incremento significativo del flujo de gas dentro de las condiciones de infraestructura disponibles, con respecto a China y a la India. Hay si no me equivoco,
está planificado para los próximos 2 años la terminación de un gasoducto desde Siberia a China, Sí. que todavía está en construcción todavía, pero puede ser un factor decisivo. Pero por otro lado, también el fortalecimiento marítimo de Rusia no pasa solamente por la Armada, sino también por la capacidad de utilizar buques para el transporte en el acuerdo que pueda establecer con la India. Pero también, aparte de eso, hay otro gasoducto planteado bordeando el mar Caspio para conectar de Rusia con la India. Entonces, si bien hasta ahora los volúmenes de colocación del gas en estos 2 países, y no nos olvidemos, también en Asia, porque Rusia sí quiere tener una presencia y está negociando con los países de Asia, la colocación del gas todavía está dificultada, primero por la infraestructura inexistente o en desarrollo, pero en segundo lugar, todavía no ha alcanzado los niveles de colocación del gas en el ámbito europeo. Está ahí todavía, van muy por detrás, a pesar de los descuentos ofrecidos por los rusos y a pesar de que han incrementado significativamente su colocación del gas en China, India y posiblemente en algunos de los países de Asia. Bien, gracias. Acá hay una pregunta del doctor Juan Carlos Glorioso. Dice, a finales del siglo pasado, desde España, digamos, a finales del siglo pasado se produjeron cambios políticos internos importantes en Rusia. Parecería que habría una posibilidad de superar la Guerra Fría y considerar a Rusia un país con quien realizar acuerdos occidentales. Con los occidentales. ¿Es posible esto? A ver, hay una muy interesante promoción reciente rusa de un video de por qué hay que vivir en Rusia y qué bueno es vivir en Rusia, porque tiene, bueno, cita toda una cantidad de cosas que van desde el vodka a las bellas mujeres, pero entre otras cosas dice que es un país conservador donde se preservan los valores del cristianismo. Obviamente ese no es un mensaje para el este, ese es un mensaje para el oeste. Exacto. Entonces, invitan me imagino que los occidentales, a los europeos en particular, que vayan a vivir a Rusia, donde además se pueden hacer extraordinarios negocios, una cantidad de rubros rara. Es muy llamativo, porque está en TikTok, cualquiera lo puede acceder. Pero me dejó muy impresionado porque es como estar vendiendo. ¿Qué están vendiendo? Bueno, están vendiendo que sí, son occidentales, pero son occidentales en serio, porque respetan los valores tradicionales, la familia, etcétera, etcétera. Obviamente son anti matrimonios, ¿cómo se llaman ahora los matrimonios entre gente del mismo sexo, o el movimiento LGTB, etcétera? Entonces, ese es un mensaje que, por ejemplo, cala muy hondo en el pensamiento conservador de algunos sectores de Hungría, inclusive de Polonia, a pesar de su posición muy rusofóbica, ¿no? Y es muy llamativo porque con eso también Rusia está marcando que no se desprende de Occidente del todo. Lo que le está mandando a decir a Occidente es que, bueno, nosotros somos los que preservamos los verdaderos valores de Occidente. ¿Eso incluye el cristianismo? Es decir, ¿nosotros somos los verdaderos cristianos? No dice que son los verdaderos cristianos, sino que preservan los valores cristianos. Eso es interesante, la manera de decirlo, no es una manera, no es que decir, bueno, nosotros los ortodoxos somos los únicos cristianos. No, nosotros preservamos los valores reales del cristianismo. Sí. Ok. Bueno, eso está presente, eso. Ok. Acá hay otra pregunta que hace Gabriel Vendrell. ¿Podría profundizar las objeciones a Zelensky que comentó que están teniendo algunos líderes de Occidente? ¿En qué consiste? Las objeciones a Zelensky son que hay poca transparencia en el manejo de la asistencia. Todos sabemos antes de la guerra,
el nivel de corrupción que existía en Ucrania. Yo no tengo elementos para juzgar esto, yo estoy diciendo cuáles son los argumentos, ¿no? Que gran parte de la asistencia es canalizada hacia sectores con intereses particulares, y yo no sé si se acuerdan ustedes un incidente muy raro que se produjo como ilustración de esto, ¿no? Que se produjo hace unas 2 semanas, un avión que volaba de Ucrania, si no me equivoco, a Sri Lanka, con escala en Belgrado. Tuvo un accidente saliendo de Belgrado, un avión ucraniano, y capotó y cayó. Bueno, resulta que estaba cargado de armas. Esto constatado por todas las agencias de noticias, ¿no? Entonces la gran pregunta es, bueno, ¿están en guerra? ¿Esas armas las necesitan? ¿O es que se están desprendiendo de los rezagos de la Unión Soviética para vendérselos a Sri Lanka o quien sea en el sudeste asiático? Bueno, o hay alguien que está haciendo algún negocio, para decirlo de otra manera. Yo no voy a entrar en el tema, que es un tema muy complejo y no hay muchas evidencias de la inversión de Hunter Biden en la industria biotecnológica en Ucrania, porque ese es un tema delicado, yo no tengo elementos para juzgar, pero también es un tema que aparece reiteradamente asociado a la corrupción existente en Ucrania. Entonces, la gran preocupación de Occidente es que realmente la cantidad de dinero y de armas que se están dirigiendo a Ucrania sean canalizadas para el enfrentamiento con Rusia y no hacia otra cosa. Y desde luego, y esto ya en un nivel mucho más frívolo y banal, la aparición de la esposa de Zelensky en la revista Vogue en medio de la guerra ha provocado una reacción inclusive dentro de la misma sociedad ucraniana bastante negativa, ¿no? Por la frivolidad del hecho, ¿no? Bien, y acá habría una pregunta y que puede llevar a otra también. Acá te preguntan si el señor Robinson te pregunta si ¿no crees que en Estados Unidos haya una posible revalorización de los republicanos y de Trump en particular, y que, digamos, esta primavera demócrata retroceda, digamos? Si esto puede afectar también el sistema político de los Estados Unidos, esta guerra inconclusa, por ejemplo. Bueno, en primer lugar, le mando un abrazo porque hace referencia a que nos conocemos desde San Rafael, que es el lugar de origen de mi esposa y donde nosotros pasamos mucho tiempo, Mendoza. Así que abrazo recíproco. Respecto a la pregunta, yo creo que la posibilidad de un retorno quizás de Trump, o por lo menos de un sector muy conservador de los republicanos al poder, no está de ninguna manera descartada. Es más, yo creo que es altamente probable, frente primero a la baja de popularidad, a la caída de la popularidad de Biden, a las observaciones que se están haciendo con respecto a su capacidad realmente, no solamente de resolver los problemas domésticos, incluyendo el tema económico, en el caso de Estados Unidos, pero a lo que se percibe como una debilidad en su manejo del liderazgo internacional que debería tener Estados Unidos. Y en relación con eso, lo más reciente es con respecto a la visita de Nancy Pelosi. Hay muchas críticas entre republicanos y entre demócratas, aunque hay más entre demócratas, con respecto a cómo es que no negoció algo con Nancy Pelosi para evitar un incidente que incrementaba las tensiones con China, como este viaje a Taiwán, ¿no? Entonces, como vienen las encuestas, primero hay que ver el factor Trump, si realmente va a estar descalificado para competir para la presidencia en las próximas elecciones. Segundo, hay que ver quién es el emergente en el Partido Republicano, y parece que uno de ellos es Mike Pence, que fue el vicepresidente de Trump, que parece estar asumiendo un rol protagónico como posible candidato. Hay otros también en el área republicana. Pero frente al deterioro de la economía
y frente a las críticas a una política exterior, críticas que arrancan además con la salida de Afganistán, vamos a estar claros, ya vienen arrastrándose, a pesar de que la decisión de la salida de Afganistán la tomó Trump en su momento, todas estas críticas a Biden no sé si van a posibilitar realmente un retorno a la presidencia de los demócratas, más teniendo en consideración que es altamente probable que Biden no pueda presentarse por segunda vez, por, lo que, por su edad, por una cantidad de situaciones de salud que está pasando, y la candidata que debería sustituirlo es Kamala Harris, que ha demostrado ser muy limitada en su capacidad de actuación y gestión política, por lo menos en los últimos meses. Entonces, a menos que surja algún emergente entre los demócratas con la capacidad de galvanizar todo lo que es el pensamiento progresista, liberal, en el sentido liberal de Estados Unidos, yo creo que hay altas probabilidades que los republicanos retornen al poder. Aunque hay, y aquí cierro con esto, hay algunos hechos llamativos. A mí me llamó mucho la atención el referéndum en Kansas, en donde hubo una oposición a la cancelación del aborto en un estado altamente conservador. Ajá. Bien. Bueno, y una última pregunta, porque no veo otras acá en el chat. En el caso de que haya un conflicto, que el conflicto siga y que la derivación de ese conflicto implique una restricción del aporte ruso, del gas ruso y del petróleo ruso a Europa, y un redireccionamiento hacia el este, hacia el Indo-Pacífico, ¿quién crees que tomaría el rol mundial, llamémosle, de abastecimiento energético a Europa, por ejemplo? ¿Qué haría Europa ante una situación donde el 40% del gas se va para el otro lado y el 30% del petróleo se va para el otro lado? ¿Cómo ves ahí, digamos, que podría arreglarse Europa, en definitiva, que son 500 millones, un mercado de 500 millones de habitantes, ¿no? Bueno, yo presumo que aquí hay gente que conoce mucho más del tema que yo, pero voy a lanzar algunas ideas al respecto. Primero, es evidente que no hay un reemplazante claro que pueda proveer de gas a Europa en las mismas condiciones que Rusia, a los mismos costos que Rusia. Estados Unidos está exportando gas ahora a Europa y los costos son mucho más altos y eso se refleja en el bolsillo del europeo. Con respecto al petróleo, habría que ver porque también hay una reticencia por parte de los países árabes a entrar en una competencia por los mercados, porque además, si no corríjame, que ustedes conocen mejor el tema, pero tengo entendido que realmente el mundo está muy repartido en términos de a quién le toca qué para colocar gas o colocar petróleo, y no te vayas a meter en mi territorio, porque ahí sí tenemos un conflicto, ¿no? Entonces, creo que los países árabes y los miembros de la OPEP en general están resistiendo a un incremento, por ejemplo, del crudo en este momento, porque entre otras cosas, bueno, eso está estabilizado aparentemente en términos de cómo están repartidas las cuotas de colocación de ese combustible. Admito que no es mi campo de conocimiento, por lo tanto, cualquiera que quiera replicarme, bienvenido sea, y me gustaría escuchar una explicación al respecto, pero mi impresión es que no hay quien sustituya a corto plazo a Rusia en el aprovisionamiento de gas necesario para los inviernos de Europa, para el invierno de Europa como se viene ahora. Bueno, vamos a dejar esa contestación, esa gran pregunta para otra oportunidad. Pero invítenme porque quiero escucharla, sí, por sí, favor. no, porque es sumamente interesante.
De hecho, el presidente de la República afirmó ante el rey de España y ante el premier alemán que Argentina es un proveedor confiable de alimentos y energía para el mundo. No cabe duda que lo es de alimentos, sí cabe duda que sería un proveedor de energía para el mundo, pero esto Si ameritaría tuviéramos quizá un desarrollo de la otra. infraestructura necesaria en Vaca Muerta. Claro. Claro. Bueno, si no hay otra pregunta, creo que podemos dar por finalizada esta excelente conferencia que hemos escuchado, que agradecemos muchísimo que hayas participado. Y bueno, has planteado, digamos, la complejidad mundial en torno a un problema de guerra fronteriza entre dos países, digamos, eslavos, enclavados en el centro de Europa, y que constituye un teatro de operaciones para el sector energético de características universales, ¿no? Se afectan flujos con implicancias universales, ¿no? Así que bueno, la idea de que esto puede ser un conflicto largo, ya ha habido otras guerras que se pensaron cortas y terminaron siendo larguísimas y reconfiguraron el mundo, de la antigüedad hasta ahora. Bueno, plantea un problema interesante que, bueno, que todavía no tiene respuesta concreta, pero evidentemente estamos ante no un episodio, sino algo más complejo que un episodio. Y bueno, veremos cuál es el desarrollo futuro, cuáles son las consecuencias políticas, cuáles son las consecuencias ambientales, cuáles son las consecuencias geopolíticas, etc., ¿no? Así que bueno, como presidente del Instituto de Mosconi estoy muy contento que esta conferencia se haya dado, que la hayas dado vos, y que nos hayas enriquecido con tus conocimientos. Así que bueno, te agradezco muchísimo. Yo quisiera agradecerles a todos ustedes por la atención, la invitación, por la atención, y quizás decir una cosa que es sumamente importante. Como académico estoy acostumbrado más a hacer las preguntas adecuadas que a dar las respuestas necesarias. Así que los dejo con las preguntas en la espera de que cada cual busque las respuestas necesarias. Y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muy contento que nos hayas acompañado, ¿no? Y les agradezco a todos la presencia en la reunión de hoy. Muchísimas gracias. Y saludos a San Rafael. Bueno, ok. Bueno.